Hola, muy buenas tardes, compañeras y tutora. Mi nombre es Walter Andrés Bolaños Bolaños. Aquí les presento mi identificación. Soy estudiante del curso de Física General y en la tarde de hoy les vengo a explicar el desarrollo del ejercicio 5 correspondiente al estudiante número 2. Empezamos con las preguntas orientadoras, en la que nos establece cuál es la diferencia entre choques elásticos e inelásticos desde el punto de vista conceptual y matemático. Bueno, respuesta dice, principalmente el choque elástico. En el choque elástico, los cuerpos que actúan no presentan algún tipo de cambio después del momento de colisión, y en esta ocasión el sistema no presenta cambios descendentes de la energía cinética. Pero en el choque inelástico, los cuerpos sí presentan cambios después del momento de colisión y también una disminución o pérdida de conservación de energía cinética. Esto también puede depender el cambio o pérdida de energía cinética depende del porcentaje de elasticidad y bueno, tal cual. Dice, ¿cómo son las expresiones matemáticas que expresan la conservación de la cantidad de movimiento para el sistema? Respuesta. Dice, estas expresiones están representadas por un movimiento lineal, y esta en sí se expresa mediante un vector dado por la multiplicación de dos valores que son la velocidad y la masa, y estos dan como resultado el movimiento lineal. Tercera, dice, ¿cuál es el sistema de referencia más apropiado para el estudio de un sistema de colisión bidimensional? Dice, el sistema más apropiado para este tipo de estudio es aquel en donde los valores que actúan en este sistema sean valores que solamente interactúan entre los cuerpos que están a punto de colisionar. En palabras cortas, los valores más apropiados para este tipo de estudios deben ser valores internos, y en este caso pues estos valores deben no ser afectados por fuerzas externas, como por ejemplo eh, bueno sí por ejemplo la fricción es una de esas fuerzas externas que pueden afectar en este sistema. Dice, vamos a hacer, enunciado del ejercicio. Dice, un crucero de 300 toneladas parte desde la ciudad de Cartagena hacia la isla de San Andrés a una velocidad de 45 metros sobre segundos. Dice, en la mitad del camino se observa un barco mercante clase Panamax de 510 toneladas acercándose por la derecha a una velocidad de 40 metros por segundo, colisionando perpendicularmente, de tal manera que ambos barcos quedan unidos a una velocidad y un ángulo θ, como se muestra en la imagen. A partir de la información anterior, determine a. La dirección, el ángulo θ de los barcos después de la colisión. Presente el paso a paso de cómo se obtiene esta dirección. La magnitud de la velocidad de los barcos después de la colisión. Presente el paso a paso de cómo obtiene esta velocidad. Represente en un mismo plano cartesiano a escala las velocidades de las dos embarcaciones antes y después del choque, asumiendo que el punto de la colisión es el origen del plano, es decir, el punto 0,0. Vale, entonces aquí tenemos que este es el barco crucero, y este es el barco mercante. Vale, entonces aquí tenemos la imagen. Dice, nota, establezca un sistema de referencia que facilite el desarrollo del ejercicio. El ángulo de inclinación entre el vector posición y el vector de fuerza. Entonces, solución. Bueno, inicialmente tomamos en este caso los datos. El crucero se va a llamar con la letra C y el barco mercante con la letra M.
Entonces la masa del crucero va a ser 300 toneladas, que convertidas son 300.000 kilogramos. Y la velocidad de este son 45 metros sobre segundo. El barco mercante tiene un peso de 510 toneladas, que son 510.000 kilogramos, y va a una velocidad de 40 metros sobre segundos. Dice, inicialmente hallamos el valor de la velocidad para los ejes X y Y. Dice, potencia total inicial es igual a potencia total final. Dice eje X, masa 1 por velocidad 1 en X es igual a masa 1 más masa 2 por velocidad final de X. Entonces la masa 1 es la masa del barco crucero, son 300.000 kilogramos, y la velocidad son 45 metros sobre segundo. Va a ser igual a la suma de masa 1 y masa 2, que son 300.000 más 510.000 kilogramos, por la velocidad final en X. Este es el dato que vamos a hallar porque no lo tenemos en esta ocasión. Dice, entonces pues simplemente vamos a ir desarrollando las operaciones. 300.000 kilogramos más 510.000 kilogramos son 810.000 kilogramos, y todo igual. Vale, entonces ahora despejamos la velocidad final de X, la despejamos. Esta está multiplicando, esta pasa a dividir acá abajo. Entonces 300.000 kilogramos por velocidad, que son 45 metros sobre segundos, van a ser igual a 810.000 kilogramos. Sobre 810.000 kilogramos va a ser igual a 16,7 metros sobre segundos. Esta es la velocidad final. Y vale, entonces ahora la hallamos en el eje Y. Esta era la del eje X, así como se tiene mencionado aquí. Y entonces vale, vamos a hallarla siguiendo que masa 2 por velocidad 2 de Y va a ser igual a masa 1 más masa 2 por velocidad final en Y. Entonces tenemos que la masa del barco mercante es igual a 510.000, la velocidad son 40 metros, por la velocidad son 40 metros por segundo, y esto va a ser igual a masa 1 más masa 2, y esta es la incógnita que tenemos en esta ocasión para el eje Y. Entonces hacemos la suma, queda 810.000 kilogramos, y despejamos en el siguiente paso velocidad final de Y. Aquí va Y. Entonces vale, entonces hallamos el valor de F velocidad final en Y, que va a ser igual a 25,2 metros por segundo. Vale, después de tener ya estas dos velocidades en X y en Y, vamos a proceder a desarrollar los literales. En el inciso A se nos pide la dirección o el ángulo de los barcos después de la colisión. Presenta el paso a paso de cómo obtiene esta dirección. Entonces, para hallar el ángulo θ, se tiene que la tangente invertida o tangente a la menos 1 va a ser igual a velocidad final en Y sobre velocidad final en X. Entonces reemplazamos los valores. Velocidad final en Y fue 25,2 metros sobre segundos, y velocidad final en X fueron 16,7 metros por segundo. Entonces hallamos el ángulo después de la colisión, que son 56,47 grados. Bien. Esta es la letra B. Dice la magnitud de la velocidad de los barcos después de la colisión, presentar el paso a paso de cómo se obtiene esta velocidad. Entonces esta velocidad final se halla mediante esta ecuación que plantea el teorema de Pitágoras. Entonces dice raíz cuadrada va a ser igual a velocidad final de x al cuadrado más velocidad final de y al cuadrado.
Entonces simplemente reemplazamos los valores y los elevamos al cuadrado. 16,7 al cuadrado son 278,9 y 25,2 al cuadrado son 635 metros por segundo. Y entonces haciendo la suma, hacemos la suma de estos valores y se le saca raíz al resultado de la suma de estos dos valores, y tenemos como velocidad final 30,2 metros sobre segundos. Bueno, como letra C, aquí va la letra C, dice representar en un mismo plano cartesiano a escala las velocidades de las dos embarcaciones antes y después del choque, asumiendo que el punto de colisión es el origen del plano, es decir, el punto 0,0. Entonces, bien, aquí se tiene la imagen original y acá en el plano cartesiano se tiene el barco mercante, que es esta línea rosada, y el crucero, que es esta línea azul, y después de la colisión el ángulo que se forma es 56,47 grados. Entonces, y esta pues es la magnitud de la velocidad. Bueno, muchas gracias por su atención.